Y pues bueno, como dije, compartimos temas interesantes y el día de hoy me gustaría comentarles aquí a mis compañeros y sobre todo a ustedes curiosos el tema que causa mucha controversia, que es la escuela pública y la escuela privada. Ok, pero antes de comenzar por este medio debate que vamos a tener, hay que ver qué es la escuela pública, qué es la escuela privada. La escuela pública es la que se financia por los recursos públicos, por el gobierno. Y la privada es la que se financia pues por instituciones privadas. Esto quiere decir que pues cobran una colegiatura, una cuota por mes. No sé, desconozco si es depende de la escuela, ¿no? Mensualidad, pagar toda la carrera ya como tal, ¿no? Desconozco, ahí sí. Es que depende de las universidades, porque no sabemos cómo tal, cómo se manejan. Bueno. Pues también depende del presupuesto, como en las escuelas públicas es lo del Estado, ¿no? O sea que se puede decir los apoyos que dan, y las escuelas privadas, como sabemos, pues no es como de que nos den el cierto beneficio de pagarlo así. Bueno, que si somos honestos, en las escuelas públicas te piden una cuota voluntaria, pero no voluntaria, voluntariamente a fuerza. Pero pues sí, hubo un caso en una de mis prepas que igual desafortunadamente un familiar de alguien no pudo cubrir la cuota. Entonces la escuela pues se estaba poniendo algo de pues ahora qué, ¿no? Pero su mamá le dijo, mira, al final de cuentas ahora sí que la educación es gratuita. Y le dijo, no te voy a pagar y puedo demandar a la escuela por cobrarme algo que se supone que es gratuito. Dijo, yo no me estoy pidiendo como chance para pagarte, pero pues o sea, sí te voy a pagar. Pero si nos vamos a poner de tú por tú, pues órale. Bueno, pues aquí también entra como que el tema económico, ¿no? De que las escuelas también dan a conocer de que discriminan un poco a los estudiantes, ya que pues como dice nuestra compañera Abril, ¿no? O sea, al tú por tú, porque si no das la cuota, pues no puedes entrar a las clases o no puedes inscribirte, por así decirlo. Entonces, siento que en ese aspecto, en las privadas, pues es también igual como algo discriminatorio, porque pues ahí nos exigen de sí pagas porque tienes que pagar y hasta ahí. No es de que tú quieras o de que, ay, es que no puedo, esto y el otro. Es de que a fuerzas. Y pues en las privadas también se ponen, en las públicas también se ponen al tú por tú. Entonces es como que un balance equitativo. Sí, yo creo que viene el problema ya, o sea, por ejemplo, en la secundaria es más fácil de ingresar, ¿no? En la prepa no tanto. Porque si no me recuerdo que antes se hacía por elección o en línea. Es que yo no me acuerdo, pero creo que hicimos un examen, o sea, no sé. Sí, fue un examen, tienes razón. Pero también te eligen por tu área donde tú vives. Ajá, para las escuelas más cercanas. Porque yo apliqué para una secundaria y no me quedé. Y me quedé en una donde me quedaba cerca. Entonces, Sí, es que sí, lo de la secundaria es hace cuenta que metes ciertos papeles y la misma plataforma te arroja pues en la escuela más localidad, cercana. en la escuela donde te quede más cerca. O sea, es depende de tu zona de donde vives. bueno, o sea, sí, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, tienes la opción de sí estudiarla, o sea, no te piden como una cosa como particular inferior a que te va cerca. Pero, no sé, por ejemplo, en una escuela, ¿qué puede decir? Preparatoria, sí te pedían, te pedían, ya no me quedé en el asientos de y si no te examen. quedas, pues te quedabas en una escuela media según esto ya le iban a quitar, pero media fea, ajá. Una Y oficial, si no mal recuerdo, es ajá. la de te quedabas. Ajá, y pues, si seamos honestos, pues las escuelas medias oficiales no son tan No es tan fácil. no son tan oficiales. Okay. Y las universidades, pues ya es más complicado entrar en una universidad pública. Sí. Entonces ahí sí entra como esta parte en la que te obligan
a meterte a una escuela privada. Ya no te queda Ajá. Entonces aquí viene que o estudiar, o trabajar, o partirte. Pero es que sí, bueno, aquí entra un punto que siento así como que es algo interesante, porque ¿qué crees que para entrar a las universidades públicas tienes que pagar un examen? O sea, ese examen se paga y si no lo pasas, Sí, de ahí. hecho. Y vuelves voy a aplicar otra vez. para hacer una vuelta y debes de esperar Si no te quedas, imagínate. otra vez lo mismo o esperarte a que vuelvan a Ya que sea. Y bueno, aquí el beneficio que tiene la privada es de que, mira, si tú tienes tu certificado de bachillerato, mira, entras, pagas y sales. Entonces siento que es un beneficio que tiene la ¿Cómo? privada. O sea, Ajá, sí, pero no. es de que haz de cuenta que cuando tú en una pública, para entrar a una universidad pública tienes que hacer un examen. Se paga ese examen y tienes que esperar 3 meses para pues, realizar el examen. Y si no te quedaste, pues ya vas a hacer tu examen. Entonces yo digo que el beneficio que las privadas tienen es de que si tú tienes el bachillerato completado, tu certificado y todo eso, pues nada más pagas lo que es tu inscripción en una privada y das tus papeles y ya estás inscrito. Incluso, por ejemplo, antes se veía como el beneficio en la pública que te daban como un mejor trabajo. Obviamente el trabajo de gobierno se paga muchísimo mejor. Que uno privado, claro. No, Depende. Bueno, sí, depende, Ajá, porque pero no lo que me muchas refiero veces- es que, pues, o sea, sí te dan como prestaciones superiores, ¿no? A la ley. No a la ley, pero que abajo. pero sí prestaciones pues, buenas Superiores. de gobierno. Que si fuera como un trabajo, no sé, un poquito más X saliendo de una prepa, de una universidad privada, hay veces que nada más, no sé, no te dan un buen puesto. Solo sino- por venir a una escuela Ajá, privada. ahí viene otro punto también muy importante. Pero ahora hay muchas escuelas privadas que te dan ese mismo beneficio, incluso en mejores trabajos. Ahora sí que te conectan, por decirlo vulgarmente, con... Pues ya con las empresas directamente donde Ajá. tu área de trabajo. Sí, o sea, claro, las iglesias que vas creando para poder avanzar realmente. Ojo, obviamente no son todas, pero sí hay muy buenas privadas que sí te dan esos beneficios igual. Pero aquí viene el tema de discriminación. Yo quiero contar mi experiencia porque pues he estado en ambas partes, en una pública, en una escuela privada, y puedo hacer ese tipo como que Retroalimentación. Incluso la diferencia. Ajá, un punto de vista. Pero Cuando yo estoy en una escuela pública, o sea, tienes como que esa parte de beneficios porque pues, te ayuda el gobierno, ¿no? Pero no te da lo suficiente. A veces hay muchas necesidades que el gobierno no cubre que uno mismo tiene que cubrir. Entonces es como que, a ver, ¿me ayudas o no me ayudas? Y en una escuela privada, pues obviamente van, pues podría decir que de todo tipo de personas que también no tienen dinero, que están porque tienen una beca, y hay unas que pues ni con beca, o sea, están ahí porque pagan lo que sea, ¿no? Y una vez me tocó que yo iba en una escuela privada y, bueno, a otra, no quiero mencionar qué escuela, Marcas. pero, o sea, se te acercan y te dicen, oye, ¿qué teléfono traes? Es que si no traes iPhone, no te hablo. Oye, ¿y qué marca de ropa usas? Porque si no usas ropa de marca, no te nace el que... es justamente lo que te iba a decir, incluso entre privada y privada hay discriminación. O sea, depende de la privada, es ahora sí que como te van a tratar. Ajá. Sí, porque, bueno, aquí sí es una Hay de escuela todo. privada. Hay Ajá, es como- una escuela privada, pero de una u otra manera sí te dan ese apoyo para que no sea tan pesado. Pero, obviamente, pues sí es un Pero yo poquito quiero, de la yo quiero preguntarles algo. Desde su punto de vista, ¿qué es mejor? ¿Una escuela privada o una escuela pública? Abarcando infraestructura, abarcando docentes capacitados, abarcando los materiales que hay, ¿no? Que te ofrecen. ¿Qué es mejor desde su punto de vista? ¿A dónde se irían ustedes? Es que sí es bastante complejo, porque infraestructura, pues, o sea, te puedo decir que incluso en una privada pueden haber muchísimas cosas que
te hace falta. Imagínate en una escuela pública. O sea, lamentablemente muchos de los recursos en parte del gobierno no se va a la educación, se va a otros lados, pero en la educación casi no invierte. Entonces, en escuelas públicas, la verdad, depende de la privada, de la pública que estemos hablando, porque por ejemplo, si nos vamos a una universidad UNAM o un poli, bueno, son escuelas grandísimas y, o sea, muy bonitas la verdad, y tienen docentes muy bien capacitados, muy bien Pero preparados. así no es la moneda. Sí tienen docentes capacitados, unas instalaciones muy bonitas, todo muy padre y hasta el nombre, ¿no? Porque muchas empresas te contratan porque vienes de la UNAM O del poli. Pero ahora, ¿qué pasa? Todo el tiempo estás cerrado, todo el tiempo no hay Todas están en paro. Están en paro. Entonces, O sea, no ahorita- garantiza una educación pues buena. O sea, porque tú en ese aspecto dices, no, pues o sea, está bien, tiene bonito nombre, tiene esto, tiene otro. Pero a veces las escuelas así no garantizan una educación bien. Entonces ahí es un punto de vista que pues tienen negativamente. Ajá, y en una privada, por ejemplo, en esta escuela, muchos docentes que dan en la UNAM y que dan en el poli, por ejemplo, o en cualquier otra escuela pública, son muy buenos. Y dan en los dos, o sea, en los dos ámbitos. O sea, del docente podríamos decir, en nuestro caso ahorita, es, digamos que Balance. Ajá. En infraestructura, les digo, depende de la escuela pública que estamos hablando. Y aquí, pues, no nos hace falta. al menos tenemos bancas. Ajá, Tenemos bancas de sillas. tenemos lo esencial, incluso un poquito más como la cama de Gesell, La biblioteca, el palito. Ajá. O sea, no tenemos como los super. Bastitos. Bastito verde. Nos faltan los juegos. Cafetería. Ajá, o sea, Lo esencial, lo más que esencial, nada. no más allá ni menos. Como que Tampoco que vamos a decir, ¿no? Que hay otras escuelas que hasta ya usan, bueno, recientemente me platicaba un amigo que en su escuela habían puesto ya tipo un Oxxo, pero ya inteligente. O sea, ya no hay personas. Ya es de lo de la inteligencia. Ajá, ya no es como los de, ¿has visto los de los chinos que nomás entras y agarras y pagas y ya te vas? Así. Como ahorita en la horrera, ¿no? De Las prácticas las de prácticas. y jugamos con las que. Ok, pero recordemos que nuestra compañera Liz tiene un invitado especial. Ah, sí. No les quería decir la sorpresa todavía. Ay, perdóname, amiga, ya nos lo queda Luz. No, sí, pues les tenía la sorpresa. Tengo un invitado muy especial. Es un docente, un colega y también es un orientador de nuestra institución. Y quiero que le preguntemos nuestras dudas. ¿Qué piensa de una escuela privada? ¿Qué piensa de una escuela pública? Y pues de qué lado se va, si es mejor, si es peor. Ok, pero considero que no todos terminamos de decir nuestro punto de vista sobre Claro, cierto. la escuela La pública y la escuela escuela pública y privada. escuela privada. A ver, si quieres empezar tú, porque para ya terminar con el ¿va? Es que como dicen, depende de la escuela. Igual tuve la oportunidad de ir a otra universidad muy buena, ahí sí quiero mencionarla, es la Autónoma de Hidalgo. Me encantaba, tenía unas instalaciones muy bonitas, una vista muy bonita, docentes muy preparados, muy buenos. Y me encantaba la escuela. Y parecía, yo veía que parecía una escuela privada porque no te hacían gastar tanto. Pues, no les ¿Era hacían pública? nada. Ajá, era pública. Y pues tiene alta demanda, es muy buena escuela. Y me encantaba. Y yo me iría otra vez a esa escuela, obviamente. Pero pues igual no se compara con una escuela privada. Y también puedo decir que hay escuelas privadas, hay escuelas privadas. Entonces es una controversia, no es como que yo decida cuál, porque todo tiene sus ventajas, todo tiene sus desventajas, una es más cara, otra es más barata, una te cobra, una tiene esto, una tiene el otro, pero es un tema muy amplio. difícil, muy Sí, amplio. como para inclinarse hacia una. Ajá, sí, es una no. Bueno, yo siento que ninguna de las dos influyen mucho en cuanto a un estudiante, porque de alguna manera
El estudiante va a aprender, ya sea una pública o una privada, pero va a quedar en ti cómo tú aprendes, si es una enseñanza buena, si es mala, cómo tú tomas la información que te dan de alguna manera. O sea, sí, Pero pero no. Siempre va a influir el entorno en el que estás. Sí, O claro. sea, siempre, en cualquier ámbito, siempre va a influir, pues todo. Sí, O sea, claro, desde el una, ánimo, es más, la podemos banca. poner un ejemplo de nosotros, X, de cómo puede influir así que el ambiente. Por No, ejemplo, en nuestro salón, de repente sentimos que se nos va la energía al suelo, pero Por la banca. Por el tipo de salón. por el tipo de salón, porque parece de tabique, parece de cárcel. Ajá, Que de lámina cárcel. ahí. Y por ejemplo, en el área que estamos ahorita, se siente un poquito como más Fresco. viscoso, más fresco, Más más ambiente, más espacioso. Entonces, Pues, nuestra atención obviamente sí cambia, depende de donde estemos. Tampoco vamos a estar en un ambiente en el que, no sé, unos ventanales súper amplios y vamos a estar viendo y cómo se pasa la gente y cómo Como se por el metro, nuestra súper atención pro, obviamente ¿verdad? va a ir para allá. o como las escuelas rurales, ¿no? Que ya vemos a la vaca ahí pasando. Ándale, Tenemos ahí a la granja. el chivito ahí El pasando. chivito y el Porque porquito, hasta ¿no? El caballo. Aquí hay gallos. porque a una escuela rural hasta te enseñan, tienes clases de cómo, de la ganadería, de toda esa parte de Como que te van preparando para lo que puedes ejercer en tu entorno, ¿no? Ahora, yo quiero comentarles algo. Muchas veces también por el tipo de escuela es como nos tratan los docentes. Por ejemplo, yo escuché que en escuelas privadas los evalúan los alumnos hacia los docentes y si tienen una mala evaluación, los corren. Entonces, obviamente, el trato del docente hacia el alumno trata de ser lo más light posible con los alumnos. Sin embargo, los que son de escuela pública, como tienen un sindicato, si tú te pones al tú por tú, no le puedes hacer nada a él, porque ya está avalado por el sindicato. Entonces te pueden tratar de la patada sin tener como alguna consecuencia, entre comillas, pues fuerte, ¿sabes? Entonces ahí también influye en lo privado y en lo público. Como todo tiene sus beneficios y sus desventajas. Ah, Entonces, no te puedes ir a una más que a otra porque no sabes diferenciar no se bien. nivela. Exacto. Pero pues, ¿qué les parece? ¿O ya te quieren comentar otra cosa más? No sé, creo que faltabas comentar. No, ya no. Ya comentó Ya. bastante. Medio podcast mío, ¿ah? Bienvenidos al podcast de vida. Ok, pues yo siento que no es como que algo nivelado. O sea, yo me iría tanto en una pública como en una privada. Porque pues siento que en los aspectos, en la privada pues tienes pues ciertos beneficios, o sea, de que pues, te dan la beca, te dan la calle. No, hasta incluso estudiar internacionalmente. Sí, claro, los intercambios. Bueno, pero también consideremos que en la escuela privada también hay los beneficios, depende de cómo tú estés trabajando, cómo estés tus calificaciones. ¿Cómo los- Te pueden dar, como que te ¿Cómo los desempeñes apliques? tú cómo te desempeñes como alumno. Porque pues muchos pueden decir, no, pues yo tengo puro 10 y esto y el otro. Y también eso como que influye mucho, ¿no? De que te dan a ti porque tienes mejor promedio, que esto y el otro. Pero ¿sabes porque qué? tienes ¿Cuál es la menos. diferencia? ¿Cuál? En una escuela pública y una escuela privada, en ambas te puedes estudiar internacionalmente. Pero en una escuela pública tienes que hacer exámenes, tienes que Tienes que competir, tienes que hacer muchas cosas para poder ir Aparte y de eso ganarte tienes ese que lugar. pagar. Y para una escuela privada nada más pagas y te vas. Y ya. Entonces, Y de todas maneras, en la pública tienes que pagar. Porque tienes Que que. cubrir tu Tiene que alojamiento, ajá. tu alojamiento, sí, pues no te pagan los la viáticos cocina. solamente. Nada más te dan la oportunidad de ir. Puedes ir, pero tú Tú pagas. me pagas No, te doy permiso, ¿vale? Y hay escuelas privadas que hasta donde yo sé sí te pagan todo. Lo único que te hacen cargo es, no sé, de tus comidillas, salidas, X, pero lo demás sí te pagan. Entonces, Pero bueno, yo creo que si alguien más tiene una opinión diferente, que nos deje saber. en sus Comentarios. O mándanos un mensaje de hate diciéndonos De más. hate. Pero bueno, yo creo que ahora sí pasamos con el docente. Sí, ya no Invitado, claro. Vamos, pues.
A few moments later. Ok, bueno, regresamos. Tenemos a nuestro invitado especial que es... Licenciado Carlos Monclova, a sus órdenes. Gracias por la invitación, chicos. Un placer estar aquí con ustedes. El gusto de nosotros, No se preocupen, la costumbre de estar casi siempre entre maestras. No es la primera vez que me pasa. Bueno, licenciado, ¿nos puede comentar en qué escuela trabaja actualmente? Ok, actualmente trabajo, bueno, tengo dos trabajos en realidad. Soy enfermero, trabajo en el ISSSTE, tengo ya una antigüedad de 24 años ya en el ISSSTE. Como enfermero, soy enfermero especialista, pues bueno, ya tenemos un camino recorrido por allá. Actualmente trabajo en la Universidad Univer Millennium, soy coordinador de las carreras de Derecho y Criminología. Poquito tiempo tengo aquí en la universidad, 2 años, ya bueno, voy a cumplir 2 años en noviembre y pues es lo que estamos haciendo actualmente. Hay que festejar, claro. Claro que sí. Y bueno, ¿ha tenido alguna experiencia tanto en la escuela pública como en la escuela privada? En la escuela pública estuvimos a nivel de CONALEP, nivel medio superior, nada que ver con el nivel universitario. Si hablamos haciendo un comparativo de cómo se trabaja en nivel público y nivel privado, totalmente distinto. El nivel privado es como mucho acompañamiento, como mucho seguimiento con el alumno, y a nivel público es yo vengo de mi clase y lo demás. Así es, prácticamente ya queda decisión del alumno qué tanto quiere aprender, qué tanto quiere avanzar. Ok, aquí viene una pregunta que justamente está dando un poco de respuesta. O sea, ¿qué diferencias te ha visto entre cómo enseñan los maestros a un centrito de una privada a una pública? Hablamos exclusivamente de la enseñanza, porque déjame comentarte, soy de la idea de que no hay malas escuelas, sino el alumno tiene mucho que ver en esa escuela, ¿no? Exactamente, si el alumno viene y nada más viene a sentarse, va a ser un alumno X, un profesionista X. Pero nos ha tocado ver alumnos tanto en la escuela pública como en la escuela privada que, mis respetos, se ponen al nivel del maestro, se anticipan y muchas veces se abre incluso hasta debate entre alumno y profesor. Reitero, todo es cosa de que el alumno pues quiera aprender algo más, no solamente venir y sentarse a ver qué es lo que le dice el maestro y quedarse únicamente con esa aportación. Claro. La enseñanza, la enseñanza sí va de forma muy diferente, como te comento. Aquí en las escuelas privadas es el del acompañamiento al alumno, es, digámoslo, si lo quisiéramos ver de una forma, el apapacho un poquito al alumno. En la escuela pública yo vengo y te digo aquí tal cual las cosas son como son y lo demás te toca a ti como alumno de escuela pública. Es no es tanto el apego con el profesor, es más distanciado, digámoslo así. Ok, ¿qué es lo que le gustaría o cuál es lo que manejaría o de alguna manera es mejor en la escuela pública y cuál es la privada? Hablamos de un comparativo en qué es mejor. Ajá, bueno, de alguna manera, ¿cómo es mejor o cómo afecta de alguna manera mejor a un estudiante? Híjole, la escuela pública yo creo que te prepara para la vida y la escuela privada se va a enfocar a prepararte para tu profesión. Creo que esa es la gran diferencia, no es lo mismo un profesionista que va preparado para los enfrentamientos propios cotidianos de la vida y solamente prepararte para tu profesión. Creo que esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, ¿cómo describiría el ambiente entre el alumno y los docentes en esta institución? En esta institución donde actualmente trabajo, ¿cómo describiría la relación? El ambiente, la relación. El ambiente y la relación. Creo que hay de todo. Creo que habemos profes que generamos un vínculo con los alumnos. Hay profes que de plano ponen su raya y dicen yo solamente soy el docente, ¿no? Dentro de este trato, en lo personal, me llevo bien con todas las carreras, creo pensarlo yo de esa forma, pero por la apertura que les doy a cada uno de ellos. Siempre, tanto alumnos como docentes, en el caso personal marcamos una línea. El alumno sabe hasta dónde puede pasarse conmigo y yo sé hasta dónde puedo abordar al alumno, ¿no? Siempre hay una línea de respeto entre los alumnos y tu servidor, pero creo que ese vínculo que se genera es muy importante. Hay maestros muy profesionales, digámoslo, tal vez un
cuanto a la comparación con tu servidor, pero que aún así generan ese vínculo, ¿no? con los alumnos. Creo que el vínculo lo genera esa relación que se da dentro de la aula. Okay. Bueno, ahorita nos comentaba que sí depende mucho del alumno en esta cuestión de cómo aprende, dentro de universidad privada o pública. Pero ¿usted cree que, bueno, la calidad entre ambas influye si es escuela particular o escuela pública, o cree que hay otros factores? Yo digo que sí influye. Te voy a poner un ejemplo. Aquí tienen ustedes acceso a una plataforma, algo que tal vez no tienen directamente en una escuela pública. Ya seguimos trabajando todavía con el cuaderno, con el examen físico, cosa que aquí ya no se hace. Todos sus exámenes son totalmente en línea. Ojo, aunque los hacen directamente aquí en el plantel, no significa que sea algo un poquito más abierto. En las escuelas públicas el examen viene con un poquito más de ejercicios, esta parte de donde te exijo que te esfuerces un poquito más en ese sentido, ¿no? Teniendo acceso a la plataforma, pues tienes acceso a una biblioteca de más de 15,000 ejemplares de libros, ¿no? Algo que tampoco tienen allá de aquel lado. Sí estamos abiertos a buscar cualquier tema, cualquier cosa en las plataformas o en internet, o por qué no hacerlo, es eso de ChatGPT. No estoy peleado con las inteligencias artificiales, siempre y cuando le des el uso adecuado, aprendas a usarlo en ese sentido, ¿no? Tener ventaja sobre estas actividades en cuanto a un examen electrónico, en cuanto a una plataforma de bibliotecas directa, creo que sí hay cierta ventaja en cuanto a los servicios que ofrece la escuela pública. Ok, aquí usted qué ventajas le daría a una escuela privada y qué ventajas le daría a una escuela pues privada. ¿Qué ventajas le doy a una escuela privada sobre una pública? Número uno, el número de alumnos. No es lo mismo atender 60 alumnos que hay en un salón en una aula pública que en una escuela privada, que a lo mucho, por muy grande que sea el salón, 40 alumnos. No es lo mismo, ¿no? Y eso hablamos de alumnos, en el caso de Nivel Millennium, que son alumnos de inserción de generaciones distintas, que por eso los grupos se hacen más grandes. Pero si estamos viendo en un aula de una escuela pública 70 alumnos y dedicarle el tiempo a cada uno de ellos es muy difícil. Creo que esa es una de las mayores ventajas que tiene una escuela privada sobre una escuela pública. Una escuela privada te ofrece otros servicios. Por ejemplo, si hablamos a niveles básicos, en la escuela privada a los niños de primaria les dan inglés, karate, alguna otra actividad, danza, computación, no sé, alguna otra actividad que no te va a dar una escuela pública, ¿no? Si hablamos de niveles básicos, ya a nivel ya de universidad, pues las ventajas son estas, ¿no? El acceso a plataformas, el acceso a algunos otros servicios que no te va a dar una escuela pública. Claro, perdón, siguiendo. Pensaría que los alumnos de educación privada tienen mayores oportunidades que los de la pública. No, incluso ni siquiera porque un alumno sea de excelencia y un alumno tenga materias en extraordinario, por ejemplo, no creo que eso te genere un conflicto en el mundo laboral. Creo que el mundo está puesto para todos, siempre y cuando tengas el hambre de crecimiento, tengas el hambre de destacar sobre encima de los demás, sin importar si vienes de una escuela privada o de una escuela pública. Tengo conocidos, tengo algunos allegados que salieron, por ejemplo, del TEC de Monterrey, una ingeniería en electromecánica, una cosa así, y están trabajando vendiendo casas, nada que ver con su profesión, ¿no? Y tengo algunos que salieron egresados del CONALEP de enfermería, que hoy son jefes delegacionales del mismo servicio de enfermería. Entonces, por eso te digo, yo creo que la escuela de donde vengas no tiene nada. Como dice el alumno se la escuela. Así es, las ganas de que los jóvenes de ahora tengan la energía para comerse el mundo de una forma productiva, que no se queden con lo que puedo tener ahorita, sino con lo que puedo lograr a futuro. ¿Y usted ha notado como esta diferencia entre la motivación y la actitud entre una y otra? O sea, que no sé, por ejemplo, aquí en la universidad se vean como más motivados que en una escuela pública. Varían las circunstancias, no solamente de la escuela, de la institución, sino todo lo que el entorno social que puede rodear a un alumno, ¿no? Puede ser de un momento el mejor alumno dentro de su aula,
pero por alguna situación que rodea precisamente al alumno es en donde él se empieza a ponchar. Repito, no importa si es de una escuela privada, si es de una escuela pública, va a tener mucho en cuenta el entorno del alumno, su nivel económico, su situación familiar, luego que van bien y los papás se pelean y eso hace que el alumno como que se nos bajonee un poquito. En cuanto a la motivación, pues creo que también depende mucho de los maestros que tan buen ejemplo vengan y se paren aquí con ustedes a darles una clase y dices, wow, yo quiero ser como él cuando sea grande, ¿no? Esa es una motivación que definitivamente tienes que tomar en consideración. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que usted motiva a los alumnos cuando hay algún tipo de carencia de recursos o pues que no puedan pagar algo, no sé, un libro que haya pedido, o la colegiatura, o hasta también entran los problemas familiares? ¿Cómo los apoyan en esa parte? Aquí en la universidad hay un servicio de psicología, tutoría psicología. Te soy sincero, si yo me pongo a platicar de las emociones de un alumno, lo voy a dejar peor. Yo no voy a saber cómo manejar su situación. ¿Qué es lo que yo lo hago? Simplemente, pues, tienes dos piernas, igual que yo. Tienes dos manos, tienes dos ojos, igual que yo. Tienes las mismas capacidades físicas e intelectuales que cualquiera de tus compañeros. Si ellos pueden, pues tú, ¿por qué no? ¿No? Estoy seguro que puedes salir de esta y si tú sales de esta, las que vengan más adelante. Pero ya para una situación más concreta, más emocional, más propia de la persona, sí, mejor soy de la idea de que, ¿sabes qué? Mejor te canalizo al área correspondiente y creo que esa es la motivación. Ya viste tu cita, ya sacaste tu cita, ya conoces a la tutora, mejor intervención creo que de mi parte no podría haber. Es más que nada que el acompañamiento. Claro. Aquí tengo una pregunta que hace rato la debatimos entre nosotros de que si usted cree que en la escuela privada y en una escuela pública hay discriminación. En todos lados hay discriminación, en todos lados. No me vas a dejar mentir en casa, dicen los papás que no tengo el hijo favorito. Pero para algo hacemos una clasificación. ¿No? Yo prefiero, por ejemplo, hacer unas cosas con uno de mis hijos y hacer otras cosas con otro. No tanto porque sea un acto de discriminación, sino porque te vas a acoplar con unas personas y con otras. Actos de discriminación tal cual como lo marca la Constitución en cuanto a cuestiones de género, preferencias sexuales, si viene de alguna etnia, su nivel socioeconómico, creo que las hay menos. Anteriormente el ambiente en estas escuelas o en nuestras escuelas sí era muy marcado. Creo que ya con las nuevas generaciones ha disminuido mucho esta situación. Son situaciones en donde tenemos que intervenir de forma directa como administrativos o incluso como docentes y atenderlas lo más pronto posible, ¿vale? Pero creo que han sido, a nivel general, se han disminuido muchos los actos de discriminación, repito, por este tipo de causas. Habrá algunas otras, como yo te comento, con quién prefieres trabajar y con quién te identificas más, pero cuestiones totalmente de discriminación creo que son las muy mínimas en cada aspecto. Bueno, de nuestra parte serían todas las preguntas. No sé si quieran como agregar un comentario de manera general. Pues, Un consejo a nuestros oyentes. pues no, simplemente bueno, agradecerles por esta charla. Una disculpa por las fachas, no veníamos preparados, pero bueno, aquí estamos, ¿no? El mayor mensaje que yo como docente podría darles, pues chicos, nunca se rindan, va a haber muchas adversidades en su camino, van a tener muchos obstáculos, pero confíen en ustedes, siempre hay una mano que necesite de ustedes y si en algo les podemos servir, pues siempre estoy para servirles. Con toda confianza. Gracias. Éxito a todos ustedes, a todos sus oyentes, a toda su audiencia y pues bueno, mis mejores deseos para todos.